Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles sobre los grandes temas candentes que son noticia y que afectan a la sociedad española, sea dentro o sea fuera la noticia. Eso nos importa poco. Lo que nos importa es mantener fijas dos premisas. Nosotros lo que queremos trasladarles a ustedes se rige por dos premisas: la valentía y el rigor. Una cosa sin la otra no funciona. Y además dentro de un ambiente general de libertades, porque aquí la gente que viene opina lo que ellos quieren opinar sobre las cosas. Si quieren ustedes ver Telepedros, tienen 12, o sea, elijan la que quieran, dentro de un rato igual tienen 13, no sé, ya saben cómo es esto del pedrismo, el pedritismo. Y hoy vamos a empezar el programa hablando de quizás la gran noticia del día. Ya sé que son todos reacios a creer, desde Ayuso a mí mismo tengo dudas en creer que se pueda romper la coalición que soporta a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues ¿por dónde van a ir? ¿Dónde van a estar mejor? Sí, todo eso ya, sí. Pero hay un viejo refrán que dice que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Será una excusa la que lo produzca? Pues bien pudiera ser, es un método muy conocido. Bueno, pues mira, es que has comprado armas a una empresa israelí. Uy, cómo te odio, porque son genocidas. No se lo cree nadie. El problema de fondo es que no están de acuerdo con que se aumente el gasto militar y, desde luego, lo de comprarle armas a una empresa israelí, eso les pone, pero ¿de qué manera les pone? Quiero comentar las posibilidades de una ruptura, si no de todo, de parte de Sumar, concretamente de Izquierda Unida, con el gobierno de Sánchez. Y no se me ocurre experto mejor para atender ese asunto que don Asís Timmermans, que ya me acompaña aquí. Experto no lo sé, pero un placer enorme estar contigo. Analista político, autor del primer libro que se escribió en este país sobre el auge de Podemos. Ya sé que esto no es estrictamente Podemos, pero sí hilos de aquella madeja que tú explicabas también. ¿A ti qué te parece? ¿Estás en la misma duda que yo? ¿Crees que esto es una excusa? Lo que siente enormemente no tener Yolanda es una bola de cristal que le diga cuándo va a convocar elecciones Pedro Sánchez, porque, como decía José María García, creo recordar, hay que saber irse 5 minutos antes de que te echen. El problema de Yolanda es que solo se puede ir, solo se quiere ir 5 minutos antes de que la echen. ¿Dónde va a estar mejor Yolanda Díaz que en el gobierno? No hay color. Yolanda Díaz es verdad que es una nulidad, quiero decir, bueno, pues una persona que no sabe hablar, no sabe leer, yo creo, no sabe escribir, no sabe nada, pero sabe eliminar a adversarios políticos y sabe sobrevivir. Pero necesita el poder, necesita ese báculo, pero necesita hacer oposición. Es decir, necesita hacer oposición, porque está muerta. Es decir, desde que Pedro Sánchez quiso sobrevivir, todo es Podemos, es decir, todo se ha podemizado en el peor sentido de la expresión, pero Yolanda hay 3 cosas que le importan solo, ¿no? Que es el poder y el poder. No le importa nada más. A Yolanda le importa un pito, con perdón de la expresión, las armas que le pueda comprar Pedro Sánchez a Israel. Fíjate que Yolanda Díaz tiene muy fácil, incluso técnicamente hablando, provocar es decir, que esa decisión del gobierno, que es ilegítima y, en mi opinión, ilegal e inconstitucional, porque una modificación tal del presupuesto requiere, obviamente, concurso del Parlamento. Claro. Entonces, claro, el Parlamento difícilmente lo puede forzar si hay una mayoría, pero desde el Gobierno, Yolanda podría forzar que eso fuera al Parlamento. ¿Se imagina usted un recurso? No. Ella ya llegó al límite, que fue aquel intento de que cayera del orden del día del Consejo de Ministros, la ningunearon, y entonces está herida, porque en el fondo aquí lo que subyace es lo que tú misma estás introduciendo, es el participar de un gobierno de la guerra, como dicen ellos. Claro. Y el gran enemigo
y el gran enemigo, y donde aparece la posibilidad para todos los que compartimos el anhelo de elecciones cuanto antes, es que los comunistas, que suelen ser gente de sistema, ideológica, no de lealtad para nada, corrijo, son gente que tienen un sentido stalinista en la vida. Y ese sentido les lleva a pues, que Israel es un Estado genocida y no se le pueden comprar armas. Y además esto de ser de un gobierno que está en el belicismo, ¿qué hacemos nosotros ahí? Y tenemos un enemigo que está afuera, que es Podemos, que crece, y nosotros no crecemos. Este es el problema. Este es el problema, pero necesitan tiempo. Es decir, necesitan hacer oposición, pero necesitan tiempo. Solo se irían si tuvieran la certeza de que se van a convocar elecciones 5 minutos después. Es verdad que son stalinistas, pero en parte son leninistas. Quiero decir, claro, Lenin era un santo, pero era una persona que solo asesinó a entre 5 y 7 millones de personas, es decir, ganadería pero con el otro. Claro, pero tuvo la suerte histórica de ser eclipsado por otro monstruo aún peor. Pero no era nada personal, es decir, Lenin no necesitaba asesinar a Trotsky porque fuera menchevique, no, le perdonaba, es decir, le podía, no era nada personal, no era como Stalin, que como no sabía quiénes habían votado en contra en el Comité Central que le eligió, pues acabó asesinando a todos, absolutamente a todos. No, en Lenin no era nada personal. Entonces yo creo que de alguna manera los comunistas, incluso los que se han matado entre sí o han intentado matarse entre sí, pueden volver a colaborar si es para algo, ¿no? Estoy pensando desde luego en Enrique Santiago y estoy pensando en Antonio Maillo, efectivamente, y estoy pensando en Podemos, es decir, en el Podemos. Bueno, perdona, un desordenado... No, que va, el desorden es muy bueno. Vamos a ver, sobre todo en el mundo de las ideas. Vamos a ver, amenazas, ¿dónde están puestas las amenazas? Yolanda Díaz, ¿a dónde ha llegado hoy? Ha llegado a decir que esto vulnera los pactos de la coalición. No more, no más. Antonio Maillo, el coordinador coordinador federal de Izquierda Unida, los cargos son muy importantes para un comunista. Cuantos menos son, más largos son el nombre de los cargos. Es más rimbombante. Este ha ido muchísimo más allá, dice que no se puede consentir ni una sola partida, por mínima que sea, porque ya tendría coña que esto se rompiera al gobierno de Sánchez por una compra de 6,5 millones de euros. Yo creo que Sánchez lo que hará será pagarle a la empresa israelí lo que pida de recompensa por anularle el contrato y olvidarse de este tema, que es la solución del pragmático Pedro Sánchez. Pero bueno, en el terreno de las amenazas, Maillo es el que ha ido quizás más lejos. Enrique Santiago exige la dimisión de Marlaska y la dimisión de Margarita Robles. Y eso ya sí que... Y los dos, Maillo y Santiago, comparten la idea de que nos aproximamos a la ruptura. Cuidado. Sí. Y para intentar compensar o para intentar liderar la postura, digamos, presuntamente responsable, Urtasun ha dicho unas declaraciones, acaba de hacer unas declaraciones diciendo: voy a ser claro, no está en peligro la coalición y vamos a agotar la legislatura en este gobierno. ¿Quién tiene más que perder por una ruptura de la coalición? Urtasun y Yolanda. La parte rosa de Sumar. La parte rosa, pero la parte rosa tienen la obligación, tienen necesidad de hacer oposición, pero no pueden perder el sillón desde el que hacen oposición. ¿Cuánto puede, qué escrúpulos tiene el Partido Comunista? Izquierda Unida, ninguno, son comunistas. Claro. Y fíjate, hay algo muy preocupante. Cuando un comunista decide convocar a los órganos de Izquierda Unida para decidir si se va a mantener en un gobierno, la decisión está tomada. Claro. Eso viene siendo así, podría ser una excepción, no digo que no, pero, hombre, podría reblar Pedro Sánchez y decir este contrato no, y tranquilos y tal. Quedaría la herida muy profunda, porque es el gobierno que hace un gasto de 10.500 millones en material supuestamente defensivo, de seguridad, llámale como quieras, o de armas, y eso es lo que tiene encabritados
a los elementos más a la izquierda de Pedro Sánchez. Sí, que por cierto ha sido publicado hoy, que no lo he podido ver todavía, no sé cómo se llama, el plan... Sí, plan industrial para la seguridad y la defensa. Sí, madre mía, Orwell se quedó muy corto en el tema del lenguaje. Sí, es decir, esto es todo el mundo, o sea, aquí huele a crisis, pero nadie quiere estar dentro del gobierno cuando se hunda, pero nadie quiere estar fuera durante los 2 años, ¿verdad? Y entonces, lo que sí, yo no tengo claro, lo digo así, no tengo claro cuál es la relación personal o el proyecto personal que pueda tener Izquierda Unida con Podemos, porque ahí ha pasado de todo y por su orden, que diría un amigo mío, ha pasado de todo. Ahora, el poder une, y desde luego Enrique de Santiago, que es el Partido Comunista, ¿cómo diría yo? Es el Partido Comunista sin escrúpulos, es el comunismo que, como el de Iglesias, el que ha ido a Venezuela y ha ido a los lugares donde más daño se podía hacer aprovechándose de los sátrapas y ha colaborado en las satrapías, ¿no? Este es el comunismo que está ahí, ¿no? Entonces yo por eso veo que lo peor del Partido Comunista puede volver a colaborar desde dentro del gobierno con lo peor de y ahora sí que voy a apelar a tu condición de gran conocedor de los orígenes de Podemos. Es evidente que Pablo Iglesias controla lo que pueda estar pasando. Sí. Es evidente que puede tener sus arreglos, sus apaños con Izquierda Unida para que, bueno, porque tú sabes, ¿no? Porque lo que tienes que hacer, porque yo te acogeré, porque tú serás mi baby, y nosotros vamos en subida y Sumar va en bajada, ¿no? Y que la parte roja, esta vez de Sumar, pues ya tenga un poco organizado su futuro. Claro, aunque han pasado tantas cosas de todo tipo, incluso político sexual y de todo en Podemos, pero queda en el olvido el hecho de que la primera gran crisis, bueno, gran crisis es mucho decirle, la primera crisis que acaeció en Podemos y el primer amago de ruptura entre Íñigo Errejón e Iglesias fue precisamente por la decisión de Iglesias de pactar con Izquierda Unida, que en principio era algo descartado en su planteamiento inicial, que era el conquistar el poder y conquistar la izquierda, no. Entonces, esto dice mucho, es decir, yo creo que obviamente es el plan, o sea, es el plan. Yolanda Díaz ya es un juguete roto, es un juguete malvado, o sea, a mí Yolanda Díaz no me da ninguna pena, que sea tonta, perdón. No sé si es correcto decirlo, no es el lápiz más afilado de su escuela. No es el lápiz más afilado de su escuela. Es que esa expresión la he leído alguna vez últimamente, pero no soy capaz de pronunciarla haciéndola mía. Lápiz, escuela y Yolanda no. Claro. Chirría. Bien. Pero quiero decir que ha sido una mujer que se ha cargado a todo lo que estaba a su alrededor, ha traicionado a todo lo que ha podido traicionar y, por supuesto, no tiene ningún escrúpulo ni en su antisemitismo ni en sus movimientos de todo tipo. Pero es un juguete roto, es decir, ya Yolanda... Bueno, eso es lo que pueden precisamente compartir Izquierda Unida y Pablo Iglesias, es decir, mira, que se quede ahí con el PSOE, que se vaya al PSOE, ¿no? Eso lo han dicho formalmente, ¿no? Claro, con lo cual eso yo creo que no lo preveo, yo no puedo augurar una salida parcial, es decir, una salida de Izquierda Unida del gobierno, no puedo augurarlo, es decir, están pasando muchas cosas y hay un factor que es impredecible, que es el peor de todos, que es Pedro Sánchez. El peor de todos los podemitas, que es Pedro Sánchez. Ese factor no lo controlamos. Pero sí creo que una jugada en la cual, de alguna manera, la estrategia de Izquierda Unida y de Podemos coincidiera, se potenciaran unos a otros, sería el peor escenario para una Yolanda y un Urtasun a los que ya... ¿Qué les quedaría? ¿Pedir su ingreso en el sector crítico del PSOE o algo así? Y luego, objetivamente, para Izquierda Unida supondría perder una ministra, Sira Rego, y nada más. Que no está consiguiendo, al final, lo único que les importa, que es, esto sí lo están haciendo, dar dinero a los suyos, fomentar el odio, que es su forma de avanzar, y tener presencia pública. Las dos primeras cosas... contribuyen todo lo que pueden a ello, pero la presencia pública y la... No, es que no. Si tú preguntas
¿Quién es la ministra? Claro, si tú preguntas si era Rego, pues yo creo que la mayoría de la gente no sabe quién es, en primer lugar. En segundo lugar, les suena... Cupletista de los años 30. Sí, una cupletista que por algún motivo utilizaba un pañuelo de estos palestinos. Y luego pocos la situarían incluso, esto es así, esta es de Sumar y tal, pero no, un poco más, ¿verdad? Poco más. La cara es Yolanda, que se peina mucho, y la cara nueva es Urtasun, que se ducha y que es de buena familia y tal. Pero ya está, ¿no? Entonces, Izquierda Unida, esto tú lo apuntas y es así, es quien tiene menos que perder. Es quien tiene menos que perder. Y si Fíjate puede... ¿Cuántos elementos, eh? Claro, es que o sea, esto es como, no sé, es un poco como lo del hombre que fue jueves, pero al revés, ¿no? Es como todos son malos. Lo único que no saben es quién va a matar a quién o tal, pero lo que saben es que se van a matar entre todos y alguien se va a ir, ¿no? Sí, es decir, pero eso también, yo no quiero ser ingenuo, es decir, Pedro Sánchez es un tipo sin ningún tipo de escrúpulos, y entonces en un momento determinado le puede servir un báculo llamado Podemos, llamado como sea, ¿no? Una coalición entre Podemos e Izquierda Unida, que en un futuro inmediato sea un apoyo de la izquierda o no, etcétera. A Pedro Sánchez le importa poco. Pedro Sánchez ha perdido gran parte de su prestigio internacional, esas aspiraciones a cargos importantes, etcétera, lo ha perdido porque veía que era incompatible con consolidar su poder interno, que es lo que le importaba. Entonces, es capaz de hacer cualquier cosa por consolidar su poder interno. El aprobar de forma ilegal e inconstitucional modificaciones presupuestarias brutales, es decir, para dedicar un presupuesto a defensa, diciendo además que es que con dos narices, es decir, ¿y de dónde va a salir? Pues de dinero que ahorramos, reconducción de la bolita, dice, y de fondos, o sea, cuando la Unión Europea, cuando el tipo de la Unión Europea que diga, espera, ¿qué me estás diciendo? Que no gastas, vale, ¿de dónde lo has sacado? No, de fondos europeos, o sea, me estás diciendo que yo, en la Unión Europea, estoy pagando tu aumento de presupuesto y que además para defensa, que ni siquiera le llamas defensa, sino que llamas formulación industrial de flower power. Industrial de defensa y seguridad. Claro. Bueno, entonces yo creo que Pedro Sánchez es muy capaz, si llega el momento, de soportar esto, que tiene que hacerlo porque le obligan a hacerlo, y en un momento de crisis, de elecciones, de lo que sea, hacer campaña en contra del Pedro Sánchez que aprobó un plan de rearme que no... Es decir... Pero, entra en sus capacidades. Sí. Ahora, yo creo que cuando hay una falta de escrúpulos de tal necesidad, o sea, yo creo que no va a haber una crisis, sí va a haber una crisis de gobierno, pero yo creo que el gobierno no va a caer por esto. Bueno, eso es otra cosa que está por ver. Bueno, vamos a ver. Pero si se marcha del gobierno Izquierda Unida, sí, tiene aspectos positivos, porque Sánchez puede vender en Europa, ya no gobierno con comunistas, ¿no? Sí, eso tampoco hay que descartarlo. Pero, hombre, sus horas tendrían que estar contadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno es capaz de que ya el barco se está hundiendo, esto es como esos cuentos de Asterix, ¿no? En la que pues había 4 o 5 y entonces lo que hacían es, vamos a ver quién saca la pajita más corta, ¿no? Entonces quien saque la pajita más corta lo tiramos al mar, nos lo comemos o lo que sea, ¿no? Es capaz de cualquier cosa. Pedro Sánchez hemos visto que es capaz de prolongar una legislatura a costa de lo que sea, sí, sí, a costa de lo que sea. Entonces, por eso digo que es un factor humano que hay que tener en cuenta, porque si analizamos, hombre, tú tienes una experiencia, has seguido la realidad parlamentaria y gubernamental de España hace muchísimos años. Cada una de las situaciones que ha afrontado Pedro Sánchez, desde ser la segunda fuerza política, a tener que pactar con etarras, golpistas y criminales y comunistas para el gobierno, a estar 2 años y pico sin presupuestos y además renunciar a presentarlos por si tal, a pactar abiertamente y lanzar sus emisarios, a pactar abiertamente con un criminal que sigue siendo un criminal. O sea, quiero decir, yo puedo decir, mi abogado no es capaz de explicarme por qué yo no puedo decir sin consecuencias penales que Pedro Sánchez es cómplice de un criminal. No lo entiendo. Bueno, cualquiera de estas cosas, Javier, habría hecho caer un gobierno hace 20 años. Y tú y yo,
ante cualquiera de estas cosas habríamos dicho, el gobierno cae, el gobierno... Y no cae, no cae. ¿Qué es lo que ha cambiado en España? ¿Qué es lo que... ¿Cuándo se jodió? El Perú. Sí. El Perú. Bueno, en este caso hay que decir que el tío es un gran equilibrista, ¿eh? Cuidado con el tema, que lo es. Yo se lo reconozco, se lo regalo. Pero como es un hombre que carece absolutamente de factores inhibitorios, eso ayuda mucho. Sí. Así, Timmermans, un placer tenerte en el programa, te lo digo de corazón, te añoraba. Bueno, muchas gracias, pero es que esto... tu programa es no solo un programa, sino que es una experiencia y una perspicacia acumulada. En fin. Pues vamos a ver, asomémonos al riesgo, a ver si cae el gobierno. Hombre, sí, o por lo menos pierde efectivo. A ver si cae, o a ver si cae argumentando una razón cuando la razón puede ser otra. Sí, cuando la razón puede ser otra. Eso puede ser. Puede que caiga, entiéndeme, por un contrato de 5.000 millones o de no sé cuánto en balas, de unas pocas balas. No, que va, son 6 millones. Perdón, 5.000 balas. Un contrato de 6 millones en balas, tú puedes decir, no, me voy por esto o caemos por esto y es porque hay una foto de Pedro Sánchez, no sé. Sí, no creo que Pedro Sánchez tenga ninguna foto en ninguna sauna ni nada parecido. Como decía la Borreta, habrá un día entre todos que descubriremos que hay un asesor en Moncloa que le dice, Pedro, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Lo peor viene después, hazlo cuanto antes. Claro, y vamos a buscar una buena razón para todo puede ser. No sé si el oyente tiene alguna información adicional que cuando empezamos a hablar. Desde luego, augurios no podemos hacer. Hemos sido muy honrados describiendo el panorama, que es nuestra función, por encima de cualquier otra. Un placer, de verdad, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos que recorrer, ustedes y yo, cosas de la actualidad que nos pueden afectar. Por ejemplo, un terremoto que se ha producido en Estambul, 7 kilómetros en las profundidades del Mármara, 6,2 de la escala Richter, y 151 heridos, sobre todo por gente que se tiraba por las ventanas de sus domicilios, porque el pavor ha sido descomunal. No hay que lamentar desgracias personales, hay heridos, pero no hay ningún fallecido. Ha caído un edificio que estaba medio en ruinas, un edificio grande, pero muy poca cosa más, así es que... la verdad es que hay que congratularse. Ha habido muchas réplicas, como suele ocurrir en este tipo de asuntos, ¿verdad? Y, esperemos todos que esta grandísima ciudad que es Estambul, no sufra una réplica que cambie las cosas. Ahí está el oleaje en el Mármara, que tampoco es un mar bravo, que podríamos decir. Y de ahí nos vamos a ir a la actualidad que deriva del fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a ver en primer lugar imágenes del día. A primera hora del día la noticia estaba en el traslado del cuerpo del Papa Francisco desde Santa Marta, que es donde él vivía, hasta la Basílica de San Pedro, donde se abre un periodo hasta el viernes a primera hora de la mañana, en el que, como luego vamos a ver, la gente le puede rendir el último homenaje o despedirse de él, porque las dos cosas proceden en este caso. Los feligreses, ahora vamos a ver imágenes de los feligreses, miles de ellos, esto que vemos es directo de los feligreses dentro de la iglesia de San Pedro, asomándose a despedirse viendo el féretro del Papa Francisco en el interior de la Basílica de San Pedro. Como les contaba, ha habido de todo, mucha emoción y un poquito de caos. Italia es bastante caos, Roma es siempre un caos. Imagínense esa plaza de San Pedro con fuertes medidas de seguridad. Eso ha producido una sensación de tremendas colas para conseguir acercarse a un punto en el que ver el cadáver, ver el féretro del Papa. Mucho calor, mucha gente se ha tenido que proteger en esas colas con paraguas y como ha podido, y hasta primera hora del viernes esto va a ser un incesante desfile de gente a decirle adiós al Papa Francisco. Bueno, pues esto... hay un tema interesante y que deriva de
el funeral que se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana del sábado. Es lo que ha dicho en Televisión Española Yolanda Díaz, porque le han preguntado algo que no por obvio hay que dejar de preguntar. El presidente Sánchez ha decidido que él no va a asistir a ese funeral dentro de lo que es la delegación española. Ya saben ustedes que es muy peculiar. No creo que siendo en Roma temiera los abucheos, aunque quién sabe, pero digas, son cristianos al fin y al cabo y católicos los que están ahí reunidos en su mayor parte. No sé. Entonces, ¿por qué no va? Si es tan amigo, si le tiene tanto cariño, si es tan falso como para decir que es un gran amigo de España, como presidente de España, tendrías que estar en el funeral. Hoy lo explicaba, bueno, si a esto se le puede llamar explicación, la señora de los Rizos, Yolanda Díaz. Es el jefe del Estado el que acude, en este caso, acompañado de una parte del Gobierno, igual que hacemos en muchos viajes institucionales. Fíjense, yo acabo de estar, por ejemplo, en la delegación de la toma de posesión en Uruguay, acompañado al rey de España. Iba él en calidad de jefe del Estado e íbamos el ministro de Exteriores y yo misma. Esto es lo normal. Por tanto, en este caso se procederá de idéntica manera. Salgan ustedes a la calle a preguntar cómo se llama el nuevo presidente de Uruguay. No, ya les digo yo, si no es algún uruguayo que sigue atentamente la actualidad de su país, al que yo aprecio profundamente, al país, quiero decir, oiga, hija, pero vamos a... Yolanda, hija, ¿cómo te atreves a comparar la toma de posesión de un presidente de un pequeño país en América que se llama Uruguay, con todo respeto, con la muerte del líder espiritual de 1.400 millones de católicos que hay en el mundo? ¿Pero estás tú en tu sano? No digo qué. Pues no lo sé, yo creo que más bien no. Yo creo que más bien no. Volveremos al tema de los viajes de Sánchez, porque hay elementos que quiero contarles, pero lo haremos más tarde. Permitidme que ahora hagamos pues lo que hacemos siempre, una cita específica sobre los acontecimientos de las últimas 24 horas en materia de drogas que nos van a permitir recapacitar sobre si le damos un tratamiento adecuado al tema o no en España. Empezamos en Busot, donde han levantado una plantación de marihuana. Siempre os digo que en el mundo rural no hay pueblo en el que no haya varias plantaciones de marihuana, de tal. Bueno, esta parece ser que es muy llamativa, porque es muy sofisticada y ha sorprendido incluso a la Guardia Civil. Creen que se había invertido en tecnología para dotarla de todo lo mejor a las plantitas, unos 18.000 euros, que es una inversión, ¿verdad? Para luego no pagar la electricidad que la usan tirando del consumo de todos los ciudadanos y haciendo que lo paguen ellos. Bueno, pues esto en Busot. Y ahora nos vamos, consumía el equivalente a 50 viviendas, y además es igual si lo roban, da igual. Y ahora nos vamos a Barcelona, al aeropuerto del Prat, donde se ha producido una circunstancia extremadamente llamativa. Verán, en las baterías de unas sillas de ruedas llevaban 2 pasajeros 11 kilos de cocaína, debidamente disimulada en unas pastillas, etc. Eran personas que utilizaban la silla porque tenían movilidad reducida. Esto significa el ingenio, el dinero que hay detrás de todo esto. La expectativa de negocio de la venta de esos 11 kilos de cocaína permite elaborar ingeniosos trucos para no ser detectados en los aeropuertos, en este caso en el de Barcelona. Consecuencia de todo ello, han sido detenidos estos 2 pasajeros, camellos, que trataban de llevarse porque era un vuelo que salía de Barcelona, llevarse la droga quién sabe dónde. Bueno, y de ahí quiero hablaros de que el fiscal del caso del juzgado que lleva la repercusión de la DANA, el juzgado de Catarroja, os hemos hablado varias veces de él, ha pedido que se investiguen las pausas que hubo en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI, durante el pasado 29 de octubre, ordenadas por la consejera que ya fue cesada, Salomé Pradas, del gobierno de Carlos Mazón. Ahora bien,
hombre, hay muchas cosas en este informe que son bastante llamativas y que vienen a coincidir en la idea de que, hombre, la Fiscalía está actuando de perro de presa de pues unas gestiones en ese juzgado en el que la jueza parece que está absolutamente entregada en crucificar a la gente del gobierno de Mazón y en eximir de responsabilidades a los que tienen que ver con la administración del gobierno central, sea la EMET o sea la Conferencia Episcopal. Así es que la Fiscalía le da un buen puntapié a buena parte del trabajo de instrucción que está llevando esta jueza y ha pedido que se informe de quién estaba allí, que se informe de qué se hizo y no en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se informe pues, en una perspectiva más global que el enfoque que estaba dando la juez en cuestión, y también reclama información de lo que dijo y no dijo la AEMET. Así es que, bueno, además de sorprenderse de que pues, las decisiones del juzgado se hayan remitido a las partes muchísimos días después de que salieran firmadas por el juzgado, cosa que también deja en bastante mal lugar la eficacia de este juzgado. Por cierto, y hablando de la Dana, vamos a ver si vemos a un grupo de víctimas de la Dana, de los pueblos que ya conocen ustedes, que ha acudido a Roma a despedir al Papa Francisco. Ahí ven la fotografía. Son gente pues, que de localidades, 60 vecinos de localidades valencianas que han querido viajar hasta Roma para despedirse del Papa. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, recordaros que hay una manera más rápida de llevar vuestras ideas al votante, al público, a la sociedad española, y es utilizar una cadena de transmisión que bien pudiéramos ser nosotros, que tenemos esa voluntad y lo haremos mil amores. Os pedimos que nos apoyéis, que os hagáis miembros del Club de Amigos del Toro TV, que seremos más fuertes y que nos daréis el impulso necesario para que vuestras ideas, esas que compartimos y que tenéis claramente detectadas, pues lleguen a más y más españoles, que es lo que necesitamos si queremos que este país tenga futuro. Las 8:06 abrimos con carácter de urgencia nuestra mesa de análisis político. Hoy nos acompañan don Roberto Granda. ¿Cómo estás? Periodista, analista político y tantas las cosas. Y disfrutando de la primavera, que ya era hora. La primavera, es usted a punto un romántico. Sí, hombre, claro. Bueno, doña Patricia Solana, abogada en Alta Ley y Abogados, miembro de la Asociación Libertad y Ley, y también disfrutando de la primavera. Sí, encantada de estar con vosotros. Sobre todo de no pasar frío. Desde luego que sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Lleva un mes de silencio social, como si fuera un castigo, justo en el momento en el que se cumplen aquello de los 5 días con Pedro. ¿Se acuerdan? Me voy a retirar, voy a reflexionar sobre si merece la pena. Y luego trajo aquella carta patética. Bueno, pues ahora se cumple un año. A lo mejor teme el reproche, a lo mejor teme que lo abucheen en las calles. Lo cierto y verdad es que va a cumplirse ya un mes de que no le vemos en ningún acto social. No va a los funerales del Papa, no va a los premios Cervantes. Vean. Rastro de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, va a cerrar un mes sin acudir a actos fuera de la Moncloa. Las ausencias son cada vez más evidentes teniendo en cuenta los grandes acontecimientos que ha traído la actualidad estas últimas semanas. Ya hemos conocido que el presidente de nuestro país no acudirá al entierro del Papa Francisco este sábado. No formará parte de la delegación española encabezada por los Reyes y en su lugar envía a las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Feijóo también ha confirmado que viajará en la comitiva. Supongo que necesitaremos una explicación porque los primeros mandatarios del mundo están allí. Y aunque es un honor acompañar al jefe del Estado, es evidente que un primer ministro europeo y un primer ministro español es muy difícil que no asista al funeral del Papa si no tiene nada que hacer. El presidente ha sido el gran ausente en la entrega del Premio Cervantes. No ha asistido a la ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, como sí lo hizo en anteriores ediciones.
En la ceremonia, presidida por los reyes Felipe y Leticia, donde se condecoraba al escritor Álvaro Pombo, se han estado presentes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta vez no tocaba. El presidente del Gobierno está evitando, de esta forma, los abucheos en actos públicos y este era uno de ellos. Este año los escándalos de corrupción que rodean al presidente no son pocos y muchos tienen que ver con su entorno familiar, con su mujer Begoña Gómez, con su hermano David Sánchez, sin mencionar el cada vez más descarado caso Koldo. La polémica en gasto en defensa, las responsabilidades de la Dana, quizás sean estos los motivos por los que el presidente del Gobierno no sale de Moncloa desde hace un mes, coincidiendo con el aniversario de su anuncio de reflexión tras conocer el auto del juez Peinado que señalaba a su mujer por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. ¿Echas de menos la presencia pública de Pedro Sánchez, Roberto? Muy poco, la verdad. Un año ya de aquella carta, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Es verdad que no hubiera sido posible sin la complicidad de un montón, 100 y pico, creo, de periodistas que firmaron diciendo que aquello que era inadmisible, que no se podía perseguir de esa manera a Sánchez, del fango mediático, a la ultraderecha, etcétera. Algunos siguen por ahí operativos. Sí. A ver, Sánchez genera un profundo rechazo, evidentemente, en la sociedad. No es una buena señal que se haya bunkerizado. Se ha bunkerizado porque no puede pisar la calle debido a que él solamente se mantiene en el poder por su alianza con lo peor de cada casa política. Es decir, porque prometió la amnistía al golpismo y porque está gobernando, teniendo de socios prioritarios al brazo político de ETA. Entonces, bueno, y con los de Sumar, lo que yo he dicho, lo peor, no vamos a descubrir ahora la moralidad de Sánchez y la gente pues le tiene una tirria evidente, no es un político muy popular, pero se mantiene, él se ha creído el manual de resistencia, ya no sabe si es resistencia o supervivencia, y luego, a ver, no ir ahí a Alcalá a entregar el premio Cervantes también es un desprecio. Pero yo creo que, conociendo un poco a Álvaro Pombo, cómo piensa, cómo escribe, además de la calidad de su prosa, su evidente compromiso cívico por las libertades, su rechazo intelectual al nacionalismo y su evidente rechazo también a Pedro Sánchez, no creo que le importe. De hecho, sería incluso una presencia incómoda para él, porque bueno, yo creo que no es agradable. Tú eres un intelectual comprometido con las libertades y si ves a Pedro Sánchez, que es la antonomasia de todo eso, pues te da un poco de... Pero bueno, a ver, al final es un hombre educado y yo me alegro del premio Cervantes, de este hombre. Y a Sánchez le da exactamente igual porque no creo que haya leído... Es que hoy es el día del libro, por cierto, y él lo felicitó. Dijo, felicidades a los lectores y lectoras, es decir, no ha entendido nada. Si ya habla con desdoblamiento de género, de los libros no ha entendido nada. Lectoras, lectores... Lectores. Pero bueno, es Sánchez. Doña Patricia. Pues Pedro Sánchez no hace muchas cosas que debería hacer, ya lo sabemos. Y es verdad que es una persona que no le gusta estar en contextos que le son desfavorables. Evidentemente, hoy era el día importante del premiado y a lo mejor él ha considerado que en ese caso no iba a ser protagonista especial de nada. Cuando y tampoco... está el rey tiene una tendencia a aislarse, ¿no? Más alto, manda más, sí, es incómodo. Tiene una cierta pelusa, ¿verdad? Bueno, hay quien cree en España que si tiene alguna salida el señor Sánchez a futuros es pues, liderar un frente amplio republicano, antimonárquico, por tanto, anticorona, el futuro, ¿no? Así es. Hay quien lo cree. Bueno, y Pedro Sánchez, además, ¿cómo podría haber argumentado Álvaro Pombo, ¿no? la idea que tiene este escritor a día de hoy sobre la fragilidad de España? Poca cosa le podría haber dicho. Al final me vais a convencer entre todos. Vamos a escuchar algo de lo dicho por Álvaro Crespo, leído por Álvaro Crespo y supuestamente escrito por Álvaro Pombo a la hora de recibir el Cervantes, porque dice cosas con las que hay que estar tremendamente, hay que reflexionarlas. Dice, aquí ya no hay quien se bata en duelo por cuestiones de honor o por defender a España, y España está gobernada por chiquilicuatres y por, ¿cómo es esto? Influencers. Esto os gusta lo de los influencers. Sí, pues es verdad, tiene toda la razón. Vamos a escucharlo. Yo estoy escribiendo ahora una novela sobre la liquidación del colonialismo español. La fragilidad de España nos lleva una vez más a levantar una capilla a Santiago Matamoros y luego los moros matan a los españoles de Santiago Matamoros. Fue el desastre de Anual, la fragilidad de España. Ahora nadie se bate en duelo por su honor, ni por el honor de España, ni por el del Tato. Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles.
Pues la reflexión es para quedarse con ella y reflexionarla, ¿eh? Sí, sí, habla realmente sobre esa contradicción histórica de unos contra otros y también hablaba sobre esa capacidad de esfuerzo que luego dice, siguiendo ese discurso, sobre lo que cuestan las cosas, lo que le costó a su familia, por ejemplo, ese proyecto agrario, sacarlo adelante durante 15 años, y termina diciendo, de eso ya no queda nada. Como nos viene a decir que es verdad que a día de hoy la sociedad ha cambiado y ya no existe esa capacidad de lucha que había antes, por lo tanto es digno de reflexionar. De sacrificio, de esfuerzo, de valores. Eso es. Que España siempre ha sido un país de altos principios como el honor. Yo creo que desde la época del alcalde de Zalamea, aquello Pedro Crespo que decía, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor solo es patrimonio del alma y las demás cosas de Dios te he de ahorcar y tal. Lo decía Pedro Crespo. O sea, España siempre ha tenido, en ese sentido, presumiendo de cristianos viejos, etc., se ha identificado con ciertos valores, podríamos llamar, no sé si occidentales, católicos, pero sí también una idea también de la moral, del honor, que se ha perdido en la fragilidad y en un relativismo moral en el que ahora te dicen que lo que triunfa son los influencers, las periodistas de la UNO que escriben libros, la telebasura que la pagamos con dinero público y un montón de etcéteras que sería alargarse demasiado, pero ya me entienden. Yo he escrito muchísimo contra la telebasura y hace algunas décadas pensaba que era lo que nos llevaba a la insulsez, a la estulticia más generalizada. Pero luego llegó Internet. Madre mía, yo lo que pensaba que era imbatible ha quedado completamente superado, porque las redes sociales son hoy el desastre moral, social, ético. Si tienen hijos de edades influenciables, procuren que no entren en las redes sociales o que entren lo mínimo posible. Ya sé que lo que digo es difícil, pero ya verán cómo me lo agradecerán como consejo. Bueno, vamos a hablar de temas serios. Y hay un tema serio, muy serio, en el día de hoy. Y toco madera, pero que esto... Algunos me van a decir, bueno, mire, eso es imposible, porque todos estos viven del cuento y ¿dónde van a estar mejor que con Sánchez? Otros, les quiero recordar el típico refrán castellano. Tantas veces va al cántaro a la fuente que al final se rompe. Y el día que se rompe dices, pero anda... Pero si estaba Izquierda Unida en Sumar, calladitos todos. Bueno, la espoleta de esa posible ruptura, pero valorable desde el día de hoy, porque nunca jamás los de Izquierda Unida se han atrevido a ir tan cerca del precipicio como en el día de hoy, es la compra de solo 6.600.000 euros de balas a una empresa israelí. Que eso... También lo digo para que lo tengan en cuenta. Si quiere Sánchez, ayer daba 10.471 millones para armas, si solo moviendo el garbanzo y los 3 vasitos, pues oye, 6 millones de euros no van a producir a Sánchez una crisis de gobierno. Pero nunca se sabe. En mi opinión, la crisis de gobierno o llegar tan lejos da la sensación de que hoy por hoy el gobierno pende de un hilo. ¿Por qué? Porque los comunistas de Izquierda Unida, subrayo lo de comunistas, porque son gente pues machiembrada de una determinada forma, distinta a cómo es Yolanda o a cómo es el ministro Urtasun, estos hoy han sacado los tanques. Y uno de ellos, de los líderes de ese rancio comunismo agazapado tras las cortinillas rosas y los bucles de Yolanda en Sumar, uno de ellos, Enrique Santiago, ha dicho que exige la dimisión de Marlaska y de Margarita Robles. Y eso dicho queda. El otro, menos conocido, Antonio Maillo, pero como buen comunista, tiene una chapa así en el Comité Central que dice Coordinador General Federal y Plenipotenciario de Izquierda Unida. Bueno, bien. ¿Este qué dice? Que ni una sola partida van a consentir que se pague a un régimen genocida. A mí lo del régimen genocida me suena a excusa. Y creo que alguien está buscando una excusa útil para romper, porque ya le es más útil estar fuera que estar dentro. Y al fin y al cabo lo que pierde Izquierda Unida es la ministra Sira Rego. Más nada. Entonces a lo mejor le puede convenir a los de Izquierda Unida estar más en buena sintonía con Podemos, porque algún día habrá elecciones. Y eso pone a Sánchez en un brete. Puede arreglarlo. Deja de comprar las armas a Israel, se queda con el problema enquistado, si es que esto, como yo presumo, es una excusa.
no el asunto definitivo, que es que les empieza a quemar electoralmente estar en un, como decían ayer, un gobierno de la guerra. Sí, estar con un gobierno de la guerra es malísimo, a nosotros nos perjudica mucho. Preferimos estar con Podemos fuera del gobierno y preparando lo que pueda ser en el futuro. Vamos a ver todo eso. El Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska comprará más de 15 millones de balas a Israel para la Guardia Civil, a pesar de que el Gobierno aseguró haber anulado el contrato el pasado 24 de octubre como consecuencia de la guerra en Gaza. La adjudicación se realizó el Viernes Santo, en plena Semana Santa, por valor de 6,6 millones de euros. Según el Gobierno, la compra sigue adelante porque se enfrentaría a una fuerte indemnización. Esta decisión abre la peor crisis del Gobierno. Izquierda Unida ha amenazado con salirse del Gobierno de coalición, en el que participa dentro de Sumar. Piden la rectificación y la dimisión de la ministra de Defensa y el ministro de Interior. Izquierda Unida no va a tolerar ni una partida del gobierno del que forma parte vaya a los intereses de un Estado genocida. Lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está viendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. Si son incapaces de cumplir su obligación política de anular este contrato, como es sencillo hacerlo, tienen que dar un paso al lado, todos, desde el primer funcionario recién entrado hasta el último responsable político. Esto es una cosa muy seria. Por su parte, Yolanda Díaz habla de una vulneración de acuerdos. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido, pero tiene que ser rectificado. Mientras, Podemos llama a la movilización social para cambiar el rumbo del gobierno que ha elegido Pedro Sánchez. Necesitamos que, igual que se ha acelerado el rearme, se acelere también la movilización social. Cuando un gobierno empieza a tomar a la gente por idiota, es el principio del fin. La cosa se está poniendo muy cuesta arriba para el gobierno, pero fundamentalmente por las decisiones equivocadas que lleva tomando más de un año. El BNG también ha pedido al Ejecutivo, a través de un comunicado, que rectifique y cancele de inmediato todos los contratos con empresas israelíes relacionados con material militar. Bueno, Patricia, ¿va en serio? ¿Esta será la vez que se rompa el cántaro al ir a la fuente? Pues tengo mis dudas, ¿eh? La verdad es que tengo mis dudas, porque Izquierda Unida está jugando la baza de la visibilidad de cara a sus votantes, de cara a esa colocación en la izquierda, pero realmente no habla de ruptura, no han hablado de desencuentro. Si quisieran romper, lo hubieran hecho ya. Ya ha habido muchísimas situaciones. Han pedido una reunión urgente para decidir si continúan en el gobierno. ¿Están enseñando los dientes? Cuando un comunista pide una reunión urgente con los órganos del partido para decidir algo, ¿tú crees que va en línea, no? Ya han tomado la decisión. Alguien sale con un paño. Bueno, perdona. No, puedes tener toda la razón del mundo. Es que es verdad que ha habido muchas contradicciones del gobierno en el tema de defensa y hasta ahora no han dicho nada. Ahora sí, bueno, ahora están mostrando esa posición de más rotundidad, más fortaleza, porque el gasto en defensa ha existido siempre. Los concursos de armamento para las tropas siempre han existido, siempre se han dado, o sea, porque es necesario esas municiones para nuestras tropas y eso no es una línea roja hasta que no se utiliza políticamente. Otra cosa es la situación que tiene, bueno, no Sumar, en concreto Yolanda Díaz, porque para mí esa persona está jugando su última baza, que es la baza de esta legislatura. Es complicado que se vaya a ver como vicepresidenta del gobierno o de ministra otra vez en otra legislatura. Obviamente, pero eso yo ya lo doy por perdido, o sea, es irrepetible. Ya, eso ¿Cuántas veces le va a tocar a una persona la lotería? El gordo de Navidad, por favor. Pues es Fabra. Claro, lo primero hay que poner en contexto y entender quiénes son esta gente o estos personajes de los que estamos hablando, Izquierda Unida, el Partido Comunista. Enrique Santiago, que es abogado de las FARC, un tipo realmente infame, defensor de narcodictaduras, o sea, de lo peor, el Politburó. Si estuviéramos en los años 30 sería un Beira, por ejemplo, a la mano derecha de Stalin, un comisario político, alguien que se encargaría de las purgas. Y la única que está de Izquierda Unida, que es Sira Rego, es una proislámica, o sea, hablan del genocidio... Sale con el pañuelo palestino. Hablan del genocidio como excusa
pero es que les da igual, porque antes de que Israel moviera un solo dedo en el ataque a la Franja de Gaza para acabar con Hamas, ya estaban defendiendo lo que pasó el 7 de octubre. El mismo 7 de octubre estaban justificando, mientras estaban masacrando civiles, secuestrando mujeres, desmembrando bebés, lo estaban justificando. O sea, aparte que lo de genocidio, evidentemente, lo dicen siempre fiándose de las cifras que da Hamas. ¿Cuál es tu fuente? Pues tu fuente es el grupo terrorista, les da igual. Tienen ahí ese antisemitismo que ahora reverdece en la izquierda, que parece que nunca se les ha ido. Luego de Yolanda Díaz, no lo sé, o sea, ¿cómo va a dejar el gobierno? ¿A dónde va a ir? Yo, desde el respeto, nunca he visto en un cargo institucional tan alto a una persona tan tonta. Quizá compita así con la pobrecita Irene, pero están ahí. Es que cuando habla es la cosa más insustancial e ininteligible, porque bueno, habla mucho pero no dice nada, es un absoluto, es como tener una berza ahí, y ¿a dónde va a ir? Quiero decir, rompe el gobierno y ¿a dónde va? Fíjate, por recalcar lo dicho, Antonio Maillo, el que tiene un cargo larguísimo, si quieres conocer a Pepillo, dale un carguito, dice, se asoma al vacío, dice que pueden salir del gobierno. Vamos a escucharlo. ¿No tenemos este total de Maillo, hombre? Pues qué bien. Mira, Xavier, si quieres, puede que haga de ventrílocuo de Maillo. Pero bueno, bien, no pasa nada. Creedme que ha dicho que amagaba, o de sus palabras se entiende que pues podía ser una ruptura. Sí, que podía haber una ruptura. Eso, los comunistas tienen un plan siempre y para todo. Muchas veces siniestro. ¿No quieren que le compren balas a Israel, que sería para la Guardia Civil? Yo estoy a favor de que se compren armas a Israel, además que Israel, entre otras cosas, hace cosas tecnológicas de los móviles, los tíos, la mayoría son de fabricación israelí, a ver si ellos van a renunciar también a sus móviles, etcétera. Pero mira, España es, o era, ahora con este cambio, el país miembro de la OTAN que menos gasta en defensa. Entonces, hay que dotar primero a las tropas de herramientas para defender las fronteras. Si no tienes defensa, no tienes un país. Por mucho que dijera el jumento hace 10 años que él le sobraba el Ministerio de Defensa, es exactamente igual que si no tienes fronteras, no tienes un país. Entonces, el Parlamento debería pronunciarse y el Gobierno presentar su proyecto de presupuestos, pero no quiere, porque le gusta a golpe de decreto. Ha prometido que va a subir, pero va a meter en las partidas presupuestarias de aumento de defensa, no sabía cómo inflar el gasto, quería meter los movimientos a favor del cambio climático, etcétera, meterlo también en gastos en defensa. O sea, es capaz del fuel del Falcon meterlo también en gastos de defensa. Él quiere inflar de alguna manera los presupuestos para que le dé ese 2% que le pide la OTAN y la Unión Europea también, que al final llegará a ser un 3%. Entonces, cuando somos el país que menos gasta, nos están aplicando las tuercas y todavía tienes a miembros del gobierno, porque al final esta coalición, Sumar son 15 creo, y Izquierda Unida, pues están diciendo que no se vendan y que salgan de ahí, de ellos que hablan del gobierno de la guerra, etcétera, y luego apoyan a todas las dictaduras execrables a lo largo del globo. Pero bueno, pues es preocupante, porque además Sánchez, como es un trulero, va a intentar también engañar. Yo creo, no tengo duda de que van a intentar engañar a la OTAN con unos presupuestos inflados en cuanto a defensa. Bueno, yo no vamos a ir a publicidad, pero permitidme una reflexión de economista. Vale. Si compramos a una empresa israelí 15 millones de balas calibre 9 milímetros para la Guardia Civil, la policía, no sé qué, el Ministerio del Interior, 15 millones de balas y pagamos por ellas 6.600.000, ¿a cuánto va la bala? Una bala cuesta 2,27 €. Y ahora la pregunta es, ¿tan pobre y mísero estaba un país llamado España, que no tiene industrias en Eibar, aunque sea, dispuestas a hacer 15 millones de balas? Hombre, yo que compré en Israel tecnología Pegasus, pues lo tengo que entender. Van destacadamente por delante, graban al presidente, al ministro, al otro, con unas tecnologías que los otros sin móviles. Pero hombre, digo yo que balas la Guardia Civil ha tenido desde lo del Duque de Ahumada, ¿no? Hay fábricas, en Trubia hay fábricas. Y se hacía, claro. Fábrica de armas. Claro, de eso hablo. De que un país que precia su independencia claro, en términos de seguridad, no compra armas, ni a Israel ni a nadie. Sí, pero Javier, hablando de economía, si tú realizas un concurso público y la empresa que accede a ese concurso y que mejor precio da, es una empresa que tiene una nacionalidad israelí y gana ese concurso,
¿Por qué estamos mezclando ideología política con temas empresariales? ¿Tanta importancia tiene como para que la izquierda o la izquierda de Izquierda Unida rompa con el gobierno? Porque son genocidas los israelíes. O es otro tipo. Ya, pero estás mezclando cuestiones que no son referenciales, porque una persona que dirige un país ideológicamente toma decisiones que no van en la línea de otra parte del gobierno de otro país mercantilmente a esas empresas, ¿las vas a hacer la cruz? Obviamente. Obviamente. Eso son posturas extremistas. El comunismo inventó la purga con Stalin. Me fijaron que Sánchez tampoco dice rearme, dice Plan Nacional de Impulso Tecnológico. Son siempre eufemismos, es la neolengua. Sí, la semántica. Que sí. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos en 2 minutos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Bueno, antes habéis oído a Yolanda Díaz que decía, con las calandracas, decía que, oiga, que esto es vulnerar un acuerdo de la coalición. Por lo tanto, esto es un tema muy importante. Bueno, unas horas antes o unas horas después decía absolutamente lo contrario. Vamos a escucharla. El Gobierno de Coalición Progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, no solo en esta materia, pero en esta materia de manera singular y conversaciones, por cierto, que hemos tenido el propio presidente y yo misma. Por tanto, nosotros tenemos una lectura que no compartimos del plan de rearme que diseñó Ursula von der Leyen. Esto sucedía unas horitas antes de que estallara la cosa de comprarle armas a un país genocida. Eso explica, ella ya se pondrá la onda donde corresponda y a partir de ese momento, y fíjate, si a Catherine Deneuve por protagonizar una película muy famosa, Belle de Jour, la llamaron toda su vida Belle de Jour, a esta habría que llamarla Belle de Nuit, pero de Nuit muy oscura, mucho. Sobre esto de la ruptura de la izquierda a la izquierda, supuestamente, de Sánchez, tiene ideas propias Isabel Díaz Ayuso, y seguro que muchos de ustedes las comparten. Ella viene a decir, pero si están viviendo del mambo todos estos, se han infiltrado en las empresas públicas, sus ONGs se están haciendo la barba de oro, ¿cómo van a romper? Esa es la tesis de Isabel Díaz Ayuso. Solo espero que la OTAN sepa estar encima de esto para que tengamos claras esas cuentas, porque son capaces de hacer cualquier cosa y papel mojado, humo, antes de cumplir con sus obligaciones. Nadie romperá nada, porque están todos colocados entre ellos en todas las empresas donde participa el gobierno. Y si se ve el número de empresas, el nombre de cada una, ya sean públicas, privadas e instituciones, todos sus socios están colocados, suyos, primos o amigos. Por tanto, esa coalición de 7 tragará con todo, pase lo que pase. Así que ¿para qué va a ir al Parlamento a pasar un mal rato, a dar explicaciones y a cumplir con sus deberes democráticos? Roberto, te veo que compartes con Ayuso la tesis, ¿no? Sí, lo que dice tiene razón, evidentemente. Bueno, en primer lugar, yo me congratulo de que compartamos afición por el cine de Luis Buñuel, don Xavier. Muchas gracias. Yendo ya del cine a la política, a ver, Sánchez prometió que no subiría los impuestos ni elevaría el déficit para esto del aumento de gasto en defensa. Y claro, como lo promete Sánchez y es un mentiroso pertinaz, sabemos que es mentira. O sea, probablemente subirá los impuestos y subirá el déficit. Evidentemente se puede recortar otras muchas cosas. Por ejemplo, a mí me sobran 12 de los 22 ministerios
perfectamente, ¿eh? 12, papa, motosierra, los 200 millones o 20.000 millones, una barbaridad, creo que es 20.000 del Ministerio de Igualdad, también sobra. Entonces, o por ejemplo, los 10.600 millones que prometió a propósito de la Dana, que no han visto un duro todavía, el dinero no llegó a tiempo, pero sí que aprovechó para asaltar Radio Televisión Española, eso es el PSOE, ¿no? Pues igual hace un trueque y dice, bueno, lo que iba a ir para la Dana, para aumentar el gasto de defensa, porque esto es así. Respecto a Yolanda Díaz, como he dicho antes, ¿a dónde va a ir? Quiero decir, si en su tierra, en Galicia, no la votan, porque si no te votan donde te conocen de verdad, al resto de España, bueno, algunos puede vender la moto. Si siguiéramos por esa... no me lleve usted a... No. Donde te conocen es lógico que no te voten según como seas, ¿no? A ver, si eres, me refiero, de ese tipo de políticos, sí. Aquí pues vende un poco más la moto de si la izquierda malasañera, la izquierda populista, la izquierda cookie, Yolanda Díaz, tal. Pues Sumar. Mira, esa es una buena definición. Hemos visto hoy cómo hay un Sumar cookie, o rosa, yo le llamo rosa, y uno rojo. Y el rojo parece que empieza a sentirse incómodo con Sánchez, ¿eh? O a lo mejor saben algo que no sabemos nosotros. Bueno, Díaz Ayuso opina, yo creo un poco como opino yo, que si hubieran querido romper peras lo hubieran hecho. Pero no lo hacen por necesidad y por interés. Y más en una cuestión como es el gasto en defensa. Es que el gasto en defensa, como miembros de la Unión Europea, no hay nada que discutir. Se tiene que hacer sí o sí porque es un compromiso que tenemos como país miembro. Y lo sabe también la izquierda. Todo esto es una pantomima que la necesitan para hacer esa visibilidad de cara a ese lema continuo de no a la guerra, queremos invertir en gasto social, cuando saben perfectamente que hay una serie de gastos de Estado necesarios que siempre han existido y siempre se van a dar. ¿Que exista ahora un aumento específico del gasto? Evidentemente, claro que sí. Pero bueno, para eso está el gobierno, para justificar de dónde lo va a sacar y de dónde va a recortar. Bueno, ya sé lo que ustedes están pensando, que habrá aumento de impuestos y que habrá recorte de los gastos sociales que hace el gobierno. De otra manera no llegamos a los 10.000, por mucho que le demos al garbanzo y a los tres vasitos. Por cierto, ¿qué dice Feijóo de esto de sacar el dinero, los vasitos y decir que redireccionas fondos Next Generation, que les mangas a las comunidades autónomas ayudas que se les concedieron para superar lo del COVID y que yo no entiendo por qué tantos años después siguen sin estar repartidas esas ayudas, que ese es otro reproche. Y luego hay algo que es verdaderamente de aurora boreal, por los ahorros, por la bajada de los intereses de nuestra deuda. Pero chiquillo, lo que ahorres por bajada de los intereses de la deuda, lo suples con un aumento descomunal de la deuda. El 2,6% en el mes de febrero. En un mes ha aumentado la deuda de España un 2,6%. Y ya os digo que en marzo será lo mismo. El 2,5 o el 2,8, no lo sé. En cualquier caso está por ver. Pero que tú le saques algo por la bajada de los tipos de interés de los bonos españoles, que ha sido relativamente muy corta, es una de las cosas que cuenta este hombre que no son verdad. Vamos con Feijóo. Mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática impropia de un país europeo. Y añado, en un gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos debería ser cesada. Y no quedarse por apego al cargo. A ver, se nos pone radical, Feijóo, mira tú por dónde. Hombre, lo de apego al cargo es una forma muy suave de decirlo, lo de Sánchez, ¿no? De todas formas, el aumento del gasto en defensa, yo no lo veo tanto necesario como por una supuesta invasión rusa, que Putin no tiene capacidad, ni necesidad, ni ganas de llegar hasta Lisboa, sino porque tenemos esto para nuestra propia seguridad, para defender la frontera sur, para defender el narcotráfico que pasa por el Estrecho y toda la zona de Cádiz, de Barbate, o sea, para defender la integridad y la soberanía de las Islas Canarias, que no está tan claro que pueda seguir siendo española, esta especie, digamos, de reto que hay con la inmigración masiva también, abordarlo de forma que el ejército pueda de alguna manera interceptar las mafias, hacerles frente. Se vienen
días o meses o años donde va a haber un montón, digamos, de retos, o sea, que tiene que afrontar, y que tener un ejército preparado, una Guardia Civil que no le den cascos o escudos para defender la Bahía de Melilla, que tengan 20 o 30 años, sino que les den las herramientas necesarias, con gente preparada, eso es importante también. Te lo has ganado, te voy a dar el título de una novela, La bala judía. Claro, pero es que al final compramos a Israel teniendo nosotros industria para producir balas. No había empresas de armas en Eibar como para tener que comprar a Israel las... Es que es de coña marinera. Bien, vamos a entrar en esos temas que yo sé que a ti te gustan tanto, Patricia, vamos de Ábalos, no Ábalos, las novias de Ábalos, todo este asunto, porque hoy se ha descubierto el pastel. Esa eterna pregunta que yo tantas veces les hago, casi demagógicamente, ¿es que no tenían sindicatos esas empresas públicas donde colocaban a las chicas de esto de... ¿Cómo se llama? Esto de... Amistades cercanas. No, el libro ese en el que se anuncian chicas de compañía. Catálogo. El catálogo. Catálogo, muchas gracias. Bueno, y yo siempre me preguntaba, ¿es que no tienen sindicatos que hayan salido a incendiarlo todo y a denunciar y a ir a los tribunales y tal? Bueno, pues mira, ya tengo la respuesta. El líder de UGT, de la compañía en cuestión, que es Traxa, se jubiló con premio. No hay otro caso en el mundo de los trabajadores, jubilarse y que te den un premio de 60.000 pelotes. ¿Sabes lo que es un pelote? ¿No? Te puedes imaginar, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora ya lo veo más claro. Ahora ya entiendo yo por qué, efectivamente, pues hay esta falta de responsabilidad social por parte de algunos sindicatos. Si me callo cuando me jubile, les digo que te juegas, que te denuncie, cuidado, toma pelotes. Toma pelotes hasta que te hinches de los pelotes. Bueno, vamos con un asunto más serio que este, aunque no es poco serio lo del líder sindical de los pelotes. Resulta que parece ser, por lo que escribe el juez y sus intérpretes, que van cada día al juzgado, parece ser que se han recuperado con éxito. Recuerdan que el juez del caso Álvaro García Ortiz había recurrido a compañías que tienen su sede, por ser americanas, en Irlanda, para que, por favor, le desencriptaran o le recuperaran los mensajes y las conversaciones del móvil del fiscal general del Estado. Pues han tenido éxito. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Qué pruebas tenemos de esto? Hombre, si el juez abre una pieza separada con lo que ha llegado de Irlanda, de los mensajes recuperados, de lo que supuestamente había borrado el torpe del fiscal general del Estado, será por algo, digo yo, ¿no? Que sí. Y en este caso hay que añadir que han citado para el día 23 de mayo al pareja de Ayuso, Álvaro García Amador, ¿no? Álvaro González Amador. González Amador. Y va a ir como testigo el día 23 de mayo. Pero yo no me esperaba que fueran a recuperar nada de lo supuestamente borrado. Tengo que reconocerlo. Sí, yo sí tenía fe. ¿Sí? Es que es muy importante ese contenido para luego sí tomar declaración a las personas afectadas, no antes. Porque aquí estamos hablando de que el procedimiento gira en torno al delito de revelación de secretos. Por lo tanto, es muy importante saber las vías de comunicación que se tenían para saber cómo qué contenido es el exacto de esas comunicaciones, de dónde parte y hacia dónde ha llegado, para precisamente seguir la instrucción. A ver, hay que tener fe en la tecnología, y lo que pasa que es un arma de doble filo. Todo queda en la nube. Eso, o sea, yo por eso prefiero más la libreta, que es más tangible, es una cosa más de fiar, más fácil de destruir. No dejes nada por escrito si eres fiscal general del Estado, o sea, por escrito digital. Si encima vas a delinquir, o sea, si encima vas a hacer un presunto delito y te whatsappeas o lo dejas por ahí y luego lo borras y piensas que una vez borrado que desaparece, que es como si nunca hubiera existido. Pues no, eso no es así y el fiscal tiene que caer porque ya es es totalmente inaudito que no esté inhabilitado, que se en su puesto estando imputado, pero claro, aquí nos hemos acostumbrado ya a tantas cosas inauditas en estos 7 años que cuando echemos la vista atrás habrá que jurar que esto ocurrió, ¿no? Bueno, cuando el juez que maneja un caso como el de Álvaro García Ortiz decreta el secreto sobre una pieza, es bastante normal que entendamos todos que lo que ha descubierto es importante.
Claro, durante un mes, porque además se necesita hacer los estudios oportunos y la UCO tiene que hacer toda la información y extraer lo que es relevante de lo que no lo es. Muy bien. Don Roberto, otro juez nos ha dado otra sorpresa, es el que instruye el caso Koldo, la avería Koldo, y este hombre lo que ha hecho ha sido mandarle un papelito a la Audiencia Nacional para que cite como investigada a Isabel Pardo de Vera, por la que yo sé que usted siente una gran devoción. Otra bueno, periodista. En Semana Santa hay gente que es más partidario de la Macarena. Sí, no, la hermana se ponía como un basilisco cuando la mencionaban a su ya. No menciones a mi hermana, decía, porque eso no te lo consiento. Claro, al final, da igual lo que tú consientas que no, si el juez te cita. Koldo era también otro que es un tío muy grande, ¿no? Pues imagínatelo en aquel parador destrozando la habitación, destrozando la cama, cómo tenía que ser el energúmeno para dejarla en el estado en que la dejaron. Bueno, al final yo creo que todo se sabe, o sea, no creo en la justicia poética, pero que todos estos implicados en estas fechorías, toda esta banda, toda esta chusma, pueda de alguna manera, si no rendir cuentas, que se le pongan un poco las orejas coloradas, que la gente les llame al orden, que se les sonroje y que se les diga lo que son, o que al menos una parte de los medios de comunicación tengamos la oportunidad o la libertad de decirlo, me parece bien. Me parece bien porque yo ya he dicho que no son, en el caso, por ejemplo, de Ana Pardo de Vera, no son periodistas, es un sicariato mediático a sueldo de un autócrata y no tienen nada de dignidad profesional y puede que personal tampoco. Si la UCO ha determinado en un informe que existían comunicaciones de la expresidenta de Adif con Koldo y en esas comunicaciones se deja ver que tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en esas empresas, pues evidentemente esa persona tiene la máxima responsabilidad por el cargo que ocupaba en esos momentos. Y eso es así. Ella tenía conocimiento, lo consintió y lo permitió. Cualquier cargo público que también haya abierto las puertas de estos organismos en otro tipo de contrataciones que se hacen por ser amigo o amiga de, también tendrán la misma responsabilidad. Y al final se va a saber, porque va a salir todo en esas comunicaciones. ¿Cómo me alegra? Si es grave, perdón, Xavier, sí. ¿puedo? Claro. Si es grave lo del parador de Teruel, por ejemplo, la furgoneta aquella famosa que parecían los de Airbag. El momento en el que se hizo es mucho más grave, porque era en mitad de la pandemia con la gente encerrada en casa. Legal o ilegal, no sé si era pertinente o no pertinente, si salvó vidas o no salvó vidas el encierro. Yo sé que se cerró el Parlamento cuando no se hace ni en tiempos de guerra, pero ellos se lo estaban pasando en grande, pero además literalmente. Mientras la gente pues moría y la gente estaba encerrada, encerrados en casa y perdiendo a familia. No podías ir al entierro de un familiar, no podías moverte entre provincias, salvo una excusa que tuvieras un papel. Y ellos estaban ahí y mientras tanto a la vez se enriquecían con la trama de mascarillas, claro, porque esto tiene muchas ramificaciones. Entonces es una cosa, vamos, para que haya un gobierno. Bueno, y algo que conforta. Hoy era el día de esas vistas que se hacen previas a las querellas, a las demandas, de llamadas de conciliación, ¿no? El ofendido era el PSOE, muchos del PSOE estaban en la vaina de arremeter contra el Dama, porque fíjese, ha dicho que cobraba, que mandaba dinero al partido, que tenía sobres para este, para el otro, que le pedía el canario, que le pedía 50.000 euros, cosa que está por ser comprobada, no digo que sea cierta. Lo que sí digo es que los abogados de Aldama o Aldama mismo han ido al juzgado y han dicho no conciliamos. Nos reafirmamos en que yo, de mi pasta, ha salido y lo ha llevado Carmen Pano, no sé cuántos, 90.000 euros, sí sé cuántos, y que yo le di al jefe de gabinete de la Montero y que yo le di al otro y que yo le di al de más allá y por lo tanto no conciliamos. Y ahora a ver qué hace el PSOE, si se atreve o no se atreve, porque corren un peligro bastante obvio. Vamos a verlo. Víctor de Aldama no se amedranta ante el PSOE. El empresario se mantiene firme y vuelve a asegurar que ha entregado sobres con miles de euros a dirigentes del PSOE.
Este miércoles estaba previsto un acto de conciliación entre Aldama y Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, su jefe de gabinete Carlos Moreno, Salvador Illa y Santos Cerdán. Sin embargo, la conciliación ha fracasado. El empresario no se ha retractado de las declaraciones que realizó en sede judicial el pasado mes de noviembre. En aquel momento aseguró haber entregado a Santos Cerdán un sobre con 15.000 euros, otro con 25.000 euros a Carlos Moreno y afirmó además que Koldo pidió 50.000 euros para Ángel Víctor Torres. Sobre Pedro Sánchez aseguró que lo conocía, contradiciendo así las declaraciones del propio presidente, y también dijo haberse reunido con Begoña Gómez en privado. Declaraciones que también salpicaron a Salvador Illa. El empresario dijo que el exministro tenía previsto acudir a una cena con Delcy Rodríguez. Estas declaraciones hicieron posible la puesta en libertad de Aldama y llevaron al PSOE a pedir un acto de conciliación con el comisionista. Pero como el empresario no se retracta, ahora los socialistas se querellarán por injurias y calumnias. Consideran que las afirmaciones de Aldama son difamatorias y calumniosas y que su afán por inculpar a Begoña Gómez tiene la única intención de afectar al Ejecutivo y al partido en su conjunto. Sin embargo, a pesar de las presiones, Aldama sigue afirmando la supuesta financiación ilegal de la formación. Hay que reconocer a Aldama que lo que dice trata de cumplirlo. Claro, Aldama estará muy bien guiado por su abogado y a ellos les interesa que ese procedimiento abierto por el PSOE contra él continúe, porque Aldama sabe lo que ha vivido, él sabe lo que ha hecho. Es verdad que cuando tú haces una serie de circunstancias al margen de la ley, evidentemente intentas que exista la menor huella posible de todo eso. Por lo tanto, es complicado probar algunas cosas. Pero siempre surge alguna situación, algún hilito donde tirar y en eso está la UCO, así que estamos donde estamos. Yo lo que le reconozco a Aldama es la valentía para enfrentarse a esta mafia socialista, porque es un tío que recibió 3 tiros en el capó del coche en octubre pasado, un Audi A8 que quedó como si estuviera en el Chicago de Al Capone, y aún así pues no se amedrenta, pues bien por él, ¿no? Y los dos papelitos, con las obras, las constructoras y las notas, ahora ya sabemos que manuscritas por Koldo, que decía que se había roto el brazo por 20 sitios. Yo no sé si tendrá algún caballo o algún perro, ¿no? Pero igual aparece su perro la cabeza en la cama, ¿no? Yo no conozco gente que haya tenido tantas operaciones en el mismo brazo como el señor Koldo. García Izaguirre, un prodigio. Pero claro, llegas allí, el perito caligráfico te analiza la letra y dice, pero vamos, si esto es muy obvio, hace usted la O con un palito para arriba y la A con un palito para abajo, se habrá roto lo que usted quiera. Pero no hay duda de... Sí, esto es muy cómico, muy grosero, en el fondo es una... Es zafio y es casposo, pero... Tremendo, tremendo, tremendo. Pero nos entretiene, y mientras no haya elecciones convocadas, pues nosotros tenemos que darnos a esto de hablar de todas estas cosas. La salsilla, ¿no? Desde luego que sí. Tragicomedia, más bien. Tragicomedia. Claro, pero la reflexión, de toda tragicomedia se pueden sacar profundas reflexiones. En manos de quién hemos estado en momentos tan graves para la sociedad española y en qué pensaban ellos. En llevar la furgoneta con las titis al parador de Toledo, de Teruel, perdón, de Teruel, en eso pensaban. Y en enriquecerse. Y en enriquecerse a costa nuestra, con mascarillas, y tan carillas que eran las máscaras, y tan carillas. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a esta señora y a este caballero su presencia en el programa y sus opiniones sobre todo. Y ustedes, pues que les digo, agradecerles todavía más que nos soporten y que nos sigan. Eso sí, tiene premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, la compra de una partida de balas, de munición para las pistolas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, por parte del Ministerio del Interior, ha puesto en línea de enfrentamiento, como nunca, a una parte de Sumar contra Pedro Sánchez. Y es la amenaza más seria que ha tenido el gobierno de coalición de Sumar y del PSOE desde que se constituyó. Es un problema muy serio para el presidente, aunque no irresoluble.
en el que pues, se han puesto bravos con él por lo de las balas compradas a una empresa del país genocida, de Israel, que es como ellos le llaman, el país genocida. Y esa es la excusa a la que se aferran muchos de pues el viejo comunismo de Izquierda Unida para estudiar, proponer a sus organizaciones la ruptura con Pedro Sánchez. Y esta polémica no es nueva, se suma a la que comenzaba ayer por ese anuncio de Pedro Sánchez de un nuevo aumento del gasto en defensa. Lo hacía sin contar con el consenso de su socio de gobierno, de Sumar, y hoy hemos conocido algunos detalles más. Por ejemplo, que parte de ese dinero, aparte de armas, se va a destinar a un nuevo buque de combate y que más de 2.800 millones de euros se van a quitar a las comunidades autónomas para sufragar ese gasto. Pese a ello, Yolanda Díaz, e incluso teniendo en contra a Izquierda Unida, insiste en que quiere agotar la legislatura que dice goza de buena salud. El Gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, no solo en esta materia, pero en esta materia de manera singular y conversaciones, por cierto, que hemos tenido el propio presidente y yo misma. Por tanto, nosotros tenemos una lectura que no compartimos del plan de rearme que diseñó Ursula von der Leyen. La izquierda comunista estudia seriamente romper con el gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, por el contrato de munición a una empresa israelí. Los de Izquierda Unida nunca se habían atrevido a tanto. Hoy se plantaban ante una sola compra de armas, 6.600.000 euros, a una empresa de lo que ellos llaman el Estado genocida. Los líderes de Izquierda Unida exigen la dimisión de Marlaska y de Margarita Robles, mientras Yolanda Díaz, más tibia, dice que, hombre, el contrato con los israelíes vulnera los acuerdos de la coalición de gobierno y exige una rectificación inmediata. El Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska comprará más de 15 millones de balas a Israel para la Guardia Civil, a pesar de que el Gobierno aseguró haber anulado el contrato el pasado 24 de octubre como consecuencia de la guerra en Gaza. La adjudicación se realizó el Viernes Santo, en plena Semana Santa, por valor de 6,6 millones de euros. Según el Gobierno, la compra sigue adelante porque se enfrentaría a una fuerte indemnización. Esta decisión abre la peor crisis del Gobierno. Izquierda Unida ha amenazado con salirse del Gobierno de coalición, en el que participa dentro de Sumar. Piden la rectificación y la dimisión de la ministra de Defensa y el ministro de Interior. Izquierda Unida no va a tolerar que ninguna partida del gobierno del que forma parte vaya a los intereses de un Estado genocida. Lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está viendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. Si son incapaces de cumplir su obligación política de anular este contrato, como es sencillo hacerlo, tienen que dar un paso al lado, todos, desde el primer funcionario recién entrado hasta el último responsable político. Esto es una cosa muy seria. Por su parte, Yolanda Díaz habla de una vulneración de acuerdos. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido, pero tiene que ser rectificado. Mientras, Podemos llama a la movilización social para cambiar el rumbo del gobierno que ha elegido Pedro Sánchez. Necesitamos que, igual que se ha acelerado el rearme, se acelere también la movilización social. Cuando un gobierno empieza a tomar a la gente por idiota, es el principio del fin. La cosa se está poniendo muy cuesta arriba para el gobierno, pero fundamentalmente por las decisiones equivocadas que lleva tomando más de un año. El BNG también ha pedido al Ejecutivo, a través de un comunicado, que rectifique y cancele de inmediato todos los contratos con empresas israelíes relacionados con material militar. Y muy crítico también hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras la decisión de Pedro Sánchez de aprobar sin pasar por el Congreso ese aumento del gasto en defensa. Hoy Feijóo lo ha tachado de cacicada antidemocrática y de burla a todos los españoles. El líder de la oposición también deslizaba, en alusión clara a Yolanda Díaz, que aquellos miembros del Gobierno que no estén de acuerdo deberían irse. Mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática impropia de un país europeo
Y añado, en un gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos debería ser cesada. Y no quedarse por apego al cargo. Las aguas ya bajaban revueltas con eso de los 10.400 millones de gastos en defensa y hoy hemos llegado a la crisis más grave de la coalición de gobierno. Una crisis que hace que hoy podamos considerar que el gobierno mismo pende de un hilo, con las cautelas que todos ustedes quieran. Pónganlas, yo también las pongo. Pero el refrán ese de que tantas veces va el cántaro a la fuente que al final va un día y se rompe, cuando menos te lo esperas. La gota o la excusa, si lo prefieren, la que colma el vaso es la activación de una compra de balas de 9 milímetros para pistolas a una empresa israelí por parte del Ministerio del Interior. El contrato se paralizó y ahora se ha reactivado el Jueves Santo, para que nadie se entere, después de que un informe de la Abogacía del Estado advertía de que, hombre, es que está tan avanzado el contrato que si ahora lo suspendemos por lo de Gaza habrá que pagar fuertes indemnizaciones. Tomando como excusa esto del contrato, que solo cuesta, y esto para Sánchez es una nadería, 6,6 millones de euros, eso podría ser el elemento, el catalizador que pueda romper la coalición o parte de ella. Yolanda Díaz dice que esto es una vulneración de los acuerdos de la coalición y exige rectificación inmediata. Enrique Santiago, el líder de Izquierda Unida y del Partido Comunista, está dentro de Sumar y exige la dimisión de Marlaska y también de Margarita Robles, de los dos. Aún peor, Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. Este hombre mantiene que ni una sola partida puede ser pagada a un Estado genocida y que no piensa dar un paso atrás. Así que o Sánchez rectifica, que podría ser, se anula el contrato, se paga la indemnización y se acaba el problema, o Sumar, entero o en parte, se pueden plantear romper el gobierno de coalición y eso precipitaría una crisis de gobierno. A nadie se le escapa que una crisis de gobierno por la compra de 15 millones de balas suena a excusa. Parece que a una parte de Sumar le empieza ya a quemar más estar al lado de Sánchez que estar fuera del gobierno. Y seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Roma y de esa capilla ardiente del Papa Francisco que lleva abierta desde las 9 de la mañana en la Basílica de San Pedro. La procesión desde Santa Marta hasta San Pedro arrancaba hoy a primerísima hora en un acto solemne de oración y de respeto. Esos 500 metros que separan ambos enclaves han sido recorridos gracias al grupo de sediarios pontificios que han trasladado a hombros el ataúd del Papa Francisco. Ha sido escoltado también por la Guardia Suiza, los agentes que tradicionalmente se encargan de la seguridad del pontífice y de la Santa Sede. Durante ese recorrido de la procesión por la Plaza de San Pedro, los cientos de feligreses que allí se congregan han aplaudido al Papa fallecido. Se le podrá visitar hasta este viernes a las 8 de la tarde. Y se calcula que unos 20.000 feligreses han acudido a la Basílica de San Pedro a rendir homenaje, a despedirse del Papa Francisco. La plaza se ha llenado de emoción y también de bastante caos por la cantidad de gente que ha llegado de todo el mundo. Las fuertes medidas de seguridad también han contribuido a esa sensación de caos y a unas inmensas colas para entrar en la Basílica. Muchos con paraguas en mano para poder soportar el calor. Todos con una idea común, despedirse del Papa. Lo van a poder hacer hasta el próximo viernes, pero ya están evaluando la posibilidad de ampliar los horarios nocturnos. Se cierra la posibilidad de acudir a la Basílica a eso de las 12 de la noche y tal vez se pueda ampliar el horario porque ya dan por hecho que no podrán atender la cantidad de público que desea rendir el último homenaje a Francisco. Y hoy también seguimos conociendo curiosidades sobre el testamento del Papa Francisco. El pontífice decidió entregar sus últimos bienes
a los presos. 200.000 euros de su bolsillo, de su cuenta personal, fueron destinados a la cárcel de Revivia de Roma y al centro de menores Casal del Marmo. Bergoglio tenía especial sensibilidad con los reclusos y en vida ofició varias misas e incluso lavó los pies a muchos de ellos. Otro dato curioso es que su funeral no será pagado, como es tradición, por la Santa Sede. Un donante anónimo va a sufragar los gastos íntegros del entierro. El del Papa Juan Pablo II costó nada más y nada menos que 7 millones de euros, aunque este se espera que sea menor debido a que va a ser más sencillo. El Vaticano ha declinado dar explicaciones sobre esta decisión que Francisco dejó por escrito en 2022. Bueno, ya saben que Pedro Sánchez no piensa asistir el sábado al funeral del Papa. Feijóo veía una descortesía en esa ausencia por parte del presidente en los funerales por el Papa, si no es por un motivo de agenda. Y Moncloa ha dejado bien claro, ha admitido que la ausencia de Sánchez al funeral del Papa no es por ningún motivo de agenda. Y justifican la ausencia en que, como ya va el rey presidiendo la delegación española, no es necesario que le acompañe el presidente del gobierno. Si usted me dice que no tiene agenda, yo lo desconozco, pero en el caso de que no tenga nada que hacer, me parece una descortesía muy difícil de explicar. Es el jefe del Estado el que acude, en este caso, acompañado de una parte del Gobierno, igual que hacemos en muchos viajes institucionales. Fíjense, yo acabo de estar, por ejemplo, en la delegación de la toma de posesión en Uruguay, acompañado al rey de España. Iba él en calidad de jefe del Estado e íbamos el ministro de Exteriores y yo misma. Esto es lo normal. Y el Supremo pide a la Audiencia Nacional que cite como investigada a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de la amiga de Ábalos, de Jessica Rodríguez. Según el juez, Isabel Pardo de Vera tuvo un papel relevante en esa contratación caprichosa, según palabras del propio magistrado. Él también, por cierto, ha propuesto la citación como investigada de Claudia, de apellido Montes, otra de las amigas del exministro que colocó en otra empresa pública dependiente de transportes. El juez del caso Koldo ve posibles delitos de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por su presunta implicación en la contratación de Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos. En un auto remitido a la Audiencia Nacional, el magistrado Leopoldo Puente considera irregular la contratación de Jessica en dos empresas públicas dependientes de Transportes y Agricultura y cree que Isabel Pardo de Vera tuvo una participación relevante. Es decir, que el magistrado ve posibles indicios de criminalidad en la conducta de la que fuera la expresidenta de Adif. Por ello, y al no estar aforada, deja en manos de la Audiencia Nacional la citación como investigada de Isabel Pardo de Vera. Este nuevo paso en la investigación llega tras el último informe de la UCO en el que se detalla que Pardo de Vera era conocedora de que el entorno de Ábalos maniobró para contratar a Jessica Rodríguez. Pero el magistrado va aún más allá. También ha citado como testigo a Claudia Montes, otra de las amigas de Ábalos que fue enchufada a petición del exministro en Logirail, otra empresa pública dependiente de transportes. Y César Moreno, uno de los socios de Víctor de Aldama, también tendrá que declarar como testigo, supuestamente por intervenir en las entregas periódicas de 10.000 euros mensuales a Koldo García. Además de estas citaciones, el juez ha ordenado a la UCO que investigue la adjudicación de obras públicas que aparecen en documentos aportados por Aldama y que identifique a cada una de las empresas que fueron adjudicatarias de dichos proyectos. El posible enchufe de Jessica Rodríguez también ha salpicado a Joseba García, el hermano de Koldo. Este miércoles estaba citado a declarar en la Comisión de Investigación del Senado, pero se ha negado a dar detalles hasta que no se resuelva su imputación. Caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juez Hurtado, que es el que lo instruye, da a entender que ha sido exitosa la recuperación de los mensajes supuestamente borrados en el móvil del fiscal general. Resulta que la documentación enviada desde Irlanda, donde estaban la sede de las compañías que podían recuperar esa información, pues ahora forma parte ya de una pieza secreta y separada, y se ha procedido a ordenar un análisis exhaustivo
de comprobación de lo que aparecen en los dispositivos del móvil del fiscal general del Estado. Esa responsabilidad corresponderá a la UCO. De momento tenemos la pieza secreta abierta y en la misma investigación el juez Hurtado ha citado como testigo al principal afectado por la supuesta filtración de datos fiscales, el que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Irá, como digo, de testigo el 23 de mayo. Y el empresario Víctor de Aldama no se retracta y mantiene sus acusaciones contra varios cargos del Gobierno y del Partido Socialista por su supuesta implicación en el caso Koldo. Hoy tenía un acto de conciliación con Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y otros miembros del Ejecutivo y ha decidido mantener todas sus acusaciones. Lo previsible ahora es que todas estas personas se querellen contra él por injurias y calumnias. Víctor de Aldama no se amedranta ante el PSOE. El empresario se mantiene firme y vuelve a asegurar que ha entregado sobres con miles de euros a dirigentes del PSOE. Este miércoles estaba previsto un acto de conciliación entre Aldama y Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, su jefe de gabinete Carlos Moreno, Salvador Illa y Santos Cerdán. Sin embargo, la conciliación ha fracasado. El empresario no se ha retractado de las declaraciones que realizó en sede judicial el pasado mes de noviembre. En aquel momento aseguró haber entregado a Santos Cerdán un sobre con 15.000 euros, otro con 25.000 euros a Carlos Moreno y afirmó además que Koldo pidió 50.000 euros para Ángel Víctor Torres. Sobre Pedro Sánchez aseguró que lo conocía, contradiciendo así las declaraciones del propio presidente, y también dijo haberse reunido con Begoña Gómez en privado. Declaraciones que también salpicaron a Salvador Illa. El empresario dijo que el exministro tenía previsto acudir a una cena con Delcy Rodríguez. Estas declaraciones hicieron posible la puesta en libertad de Aldama y llevaron al PSOE a pedir un acto de conciliación con el comisionista. Pero como el empresario no se retracta, ahora los socialistas se querellarán por injurias y calumnias. Consideran que las afirmaciones de Aldama son difamatorias y calumniosas y que su afán por inculpar a Begoña Gómez tiene la única intención de afectar al Ejecutivo y al partido en su conjunto. Sin embargo, a pesar de las presiones, Aldama sigue afirmando la supuesta financiación ilegal de la formación. Y en Estados Unidos los mercados han abierto hoy con ciertas subidas después de que se conociese la noticia de que Donald Trump no pretende destituir a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal. El S&P 500 ha subido más de un 3,4%, coincidiendo además con la posible reducción de los aranceles a China. Los ánimos han ido bajando conforme ha ido pasando el día y el secretario del Tesoro estadounidense ha descartado rebajas unilaterales. Dice Scott Bessent que sí hay voluntad de llegar a un acuerdo con China, pero la llegada de aranceles tendrá que ser recíproca. Las bolsas europeas, por su parte, han mantenido el buen tono, si bien el IBEX se ha quedado algo atrás, con un avance inferior al Eurostock 500 o al DAX alemán. Y poco después del mediodía de hoy ha tenido lugar un terremoto muy violento en la ciudad de Estambul, en Turquía, 6,2 escala Richter. Al final, 151 heridos. No hay que lamentar desgracias personales. La mayor parte de los heridos por saltar presa del pánico desde los edificios donde se encontraban. El seísmo se ha localizado en las aguas del mar de Mármara, 24 kilómetros en la costa turca y a una profundidad de 7 kilómetros. Bueno, y hoy el día grande en mi tierra, San Jordi. Así es, feliz día del libro, Horcajo. Eso es, muchas gracias. Bueno, pues hoy, como decía Xavier, Barcelona se llena de libros y de rosas para celebrar una de las festividades más marcadas en el calendario catalán, el Día de San Jordi. Muy buena oportunidad, por cierto, también para todos los lectores para conocer de primera mano, en primera persona, a los autores, a los escritores que hoy están firmando libros durante toda la jornada. Desde aquí, por cierto, felicitar también a todos los espectadores de Aragón y de Castilla y León, que también celebran hoy esta festividad de San Jorge. Pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, sobre todo a los que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.